esta idea de poder convocarnos a partir de un eje convocante que habemos puesto diálogos nuevos en política. Y en ese marco, en ese contexto, nos preguntábamos desde el primer encuentro si se podría hablar de algo nuevo en política. ¿Qué significaba diálogo? En un contexto donde uno observa, mira cada vez más el deterioro hacia el ejercicio de la ciudadanía o el ejercicio de la política, en donde seguramente podemos llegar a coincidir que hay como un desgaste, un ataque hacia el sujeto político y hacia el sujeto democrático, como si fuera que podemos llegar a prescindir de la política. Pero al mismo tiempo, sin embargo, casi paradójicamente, también van apareciendo nuevos actores, nuevos emergentes, que también ponen sus miradas, ponen sus posicionamientos y que nos desafían a nosotros. Y esto lo hablábamos también en el primer encuentro, cómo van surgiendo, van apareciendo modos y maneras de entender el mundo, la sociedad, en donde nosotros, más los que venimos con algunos años de más, tenemos algunas matrices, algunas estructuras, algunas maneras de entender lo que es la política y la participación. Y estas generaciones nuevas que aparecen, los escenarios nuevos que acontecen, nos vamos dando cuenta que no es tensionarlo solamente por tensionar y poner en conflicto solamente por poner en conflicto. Por eso, más allá de que los espacios por ahí, nuestros encuentros, algunos podamos preguntarnos si tiene sentido, yo creo que el hecho de que podamos estar preguntándonos, desafiándonos y mirando cuáles son las nuevas estrategias que tenemos que tener, ya hay una acción, hay un camino, ¿no? Podemos imaginar muchas maneras de hacer política, podemos proyectar muchas cosas, pero la pregunta es si estamos dando en la tecla, si es con esas estrategias, si es con la metodología que tenemos, que hay que seguir haciéndola, o se habrá que reinventar. Por eso, hoy en este segundo encuentro, hemos puesto como eje desafíos territoriales, políticas públicas y la participación popular. ¿Cuáles son los desafíos de los territorios? ¿A qué nos desafían esos nuevos territorios que emergen? ¿Cómo nosotros entendemos esto de las políticas públicas que tienen que ver esto de la participación popular? Por eso hoy estamos nuevamente reunidos aquí con Martín, con Gustavo, y hoy hemos invitado a Belén, que soy la única intendente mujer del peronismo de Santiago del Estero, que lo digo con mucho orgullo, y que también una vez más le digo o les comento a manera personal, he nacido y me he criado entre libros de Alfonsín con un padre radical. O sea que cuando he crecido y me he hecho un poco ya más adulta, he tomado el peronismo como una opción para mí de vida, que justamente, bueno, hoy milito y el partido que me ha dado la posibilidad de llegar a ser intendente en esta ciudad de Forres. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante, que es la necesidad de construir nuevos diálogos para fortalecer justamente la política pública local a través de estrategias territoriales y participación real de la comunidad. Bueno, en este caso llevo 3 años de mi cargo como intendente, así que venimos practicando justamente estas estrategias nuevas para ver cómo llegar al ciudadano. Cuando hablamos de territorio, que creo que nosotros los compañeros, cuando hablamos de territorio, hablamos, y me refiero no solo a un mapa, por supuesto, o a una jurisdicción, que muchas veces nos toca estar a cargo, sino que hablamos de personas, de una historia, de instituciones, de organizaciones, de emprendedores y de familias también,
que viven día a día la realidad concreta de cada lugar. Y los gobiernos locales, como los municipios, en este caso yo como intendente, tenemos la responsabilidad de conducir, que no es tarea sencilla. Somos el primer, siempre digo, mostrador de donde vienen todas las personas con sus necesidades. Primer nivel de respuesta del Estado somos nosotros los intendentes. Somos la puerta en la que golpea el vecino cuando tiene un problema, pero también en estos tiempos miramos bien, porque no solo viene el vecino con un problema, sino viene el vecino con un proyecto. Y eso es lo que notamos este último tiempo. Yo cuando hablo voy a hablar de mi ciudad y de mi gestión, ¿no? ¿Qué es lo que me está pasando a mí? Y que son propuestas muy buenas, que nosotros las tenemos en cuenta, trabajamos juntos con ellos en diferentes proyectos y los llevamos adelante. Por eso, bueno, el gran desafío de estos tiempos es gobernar con mucha presencia territorial. Eso es, y con participación activa. Digamos que ya no alcanza con diseñar políticas desde una oficina. Eso era algo convencional y que como primera medida yo había optado, pero después digo, bueno, no tengo territorio, voy con ellos y creamos con ellos. Necesitamos, y esto puedo también reflejarlo a mis compañeros intendentes, necesitamos escuchar más, caminar, observar y trabajar en conjunto con las comunidades. Las mejores políticas públicas nacen cuando el diagnóstico se construye en territorio y con la gente, no para la gente, digamos, sino con ellos mismos. Las estrategias territoriales eficaces, o que para mí han sido muy buenas, requieren tres cosas fundamentales. Primero, escuchar, una escucha organizada, saber qué está pasando en cada barrio, en cada sector, en cada paraje. Nosotros que tenemos muchos parajes. Segundo, la articulación entre el municipio, que es muy importante, con la provincia, con las instituciones de nuestros pueblos, con las fuerzas vivas y hoy en día con las organizaciones sociales, que son las que más nos acompañan. Y el tercero es la participación sostenida, que bueno, esa parte se complica muchas veces, porque no solo es la demanda, sino también es la solución y el seguimiento que le damos. La participación popular para mí ya no es un gesto simbólico, es una herramienta de gestión. Cuando vecinos, jóvenes, mujeres y hombres, emprendedores se involucran, las políticas ganan legitimidad, y eso está comprobado, o al menos en mi caso. Legitimidad, eficiencia y continuidad. Se cuidan más, se defienden más y mejoran aún más. En nuestra experiencia de gestión vemos que cada programa llevado al territorio, podemos hablar de muchas, ya sea en deporte, cultura, educación, producción o inclusión, genera un impacto real cuando hay apropiación comunitaria. Y eso es lo que vemos nosotros cada vez que generamos un proyecto en la comunidad. Bueno, el territorio para nosotros no es un obstáculo, y no lo digo de una manera para que
cause un malestar, sino que digo que para nosotros el territorio es nuestro primer aliado cuando se convoca a la comunidad a la participación, cuando la comunidad nos ve a nosotros juntos con ellos. También debemos entender, por supuesto, que vivimos un contexto social y económico bastante complejo, eso no lo desconocemos, y eso nos exige a nosotros, los que gobernamos, ser creativos, austeros, pero sobre todo cercanos. La cercanía no es solo estar físicamente en muchas oportunidades, es generar canales de diálogos, y bueno, dar respuestas y por supuesto construir confianza, que es algo que también importa, digamos, que no solo seamos algo pasajero, sino que la gente, que nosotros vayamos construyendo con la gente esa confianza que ellos necesitan en estos tiempos, cuando nos ven a nosotros los que gobernamos. Fortalecer la participación en las políticas públicas locales, en definitiva, es fortalecer la democracia cotidiana, lo que día a día hacemos con el vecino. Para mí esto no se declama, sino se practica todos los días con ellos, con gestión, con compromiso y con responsabilidad, que es otro tema que nosotros los intendentes tenemos que tener. Miren, cuando yo vengo hablando, digo compromiso, digo cercanía, hablo de responsabilidad. Eso es lo que nos define a nosotros, los que gobernamos, los intendentes, o los que están al frente de las organizaciones, o los que están al frente de todos estos encuentros, ¿no? Vivimos una etapa de cansancio, donde el cansancio social se siente, de urgencias económicas que muchas veces no se pueden resolver, y de desconfianza en muchas cosas para con nosotros. Eso también lo sentimos, porque la gente nos dice, nos hace saber. Y bueno, y de tiempos acelerados, ya sea para nosotros o como para el vecino, porque a la gente le cuesta comprometer sus horas también, asistir a las reuniones cuando invitamos, o a involucrarse en procesos colectivos. Sí, también es difícil conseguir esa participación. Ha achicado bastante esta asimetría que por ahí uno imagina, o que gran parte por ahí, lo mejor de la sociedad tiene en cuanto a la relación de la gestión, de lo que tiene que ver las políticas públicas y lo que tiene que ver la ciudadanía y la participación. Y hay cosas muy claves que nos ha dejado Belén. No es un gesto simbólico, dice Belén, el tema de la participación popular. Es un eslogan. Y si no es un gesto simbólico, mucho para pensar a partir de eso. Tiene que ver también con lo que decía Belén, ¿para qué convocamos a los vecinos? El tiempo de ellos también vale. Y a lo mejor eso nos llega mucho también, porque cuando hacemos estos espacios, o cuando hacemos otro tipo de espacio en esto de la militancia, del ejercicio de la participación política, y cuando invitamos también a las personas que hemos invitado, vale la pregunta, ¿para qué lo hemos invitado? ¿Para qué queremos que esté ahí? ¿Qué queremos hacer con ellos? El tema del contexto que hablaba de él. No hay participación pública real si no está el contexto, si no está la comunidad, si no tiene la participación real. El único texto que te va a dar el contexto es la territorialidad, ¿no? Lo otro que me queda tener fuerte, ahí como dando vuelta también, no es fácil la participación popular. ¿Qué es lo popular? Nosotros somos populares, decimos muchas veces, ¿no? Somos populares, venimos del campo popular, pero ¿qué es lo popular?
¿No será que ya lo hemos definido de una vez para siempre lo popular, cuando en realidad lo popular caliente en otros continentes? Y Belén decía, cuando nosotros nos encantamos a los demás o no somos creativos, se van a otro lugar, a otro espacio. Muy difícil la implementación de este tipo de políticas públicas, puesto que a nivel país se han intentado en un montón de sectores. Por ejemplo, no sé si se acuerdan ustedes en la inundación de La Plata, de la ciudad de La Plata, con los fallecidos, etcétera, ahí se abrieron canales de desarrollo de políticas públicas tendientes a lograr la refuncionalización de todo ese proceso de destrucción, que no solo ha sido material, sino también a nivel emocional en la gente de La Plata, y se han involucrado diversos sectores y no se han obtenido en los procesos finales, no se han obtenido las respuestas que se esperaban. Han sido procesos largos, tediosos, que no generaron respuestas adecuadas, ¿no? Pero no obstante ello, hablar hoy de políticas públicas es una respuesta también que queremos dar a este proceso nacional de destrucción de las políticas públicas, ¿no? La idea de que el Estado debe trabajar lo menos posible, el Estado debe achicarse lo más posible y que cada uno a su suerte genere sus propios empleos, genere su capacidad de trabajo. Si ha tenido la mala suerte de estar en un lugar que es peligroso, bueno, sería por tu responsabilidad, porque no has trabajado lo suficiente, no has estudiado lo suficiente. Entonces estamos en una situación en que el Estado propone achicarse, propone desaparecer, desde la política se propone la destrucción del Estado, ¿no? Entonces, y lo peor es que esa propuesta de destrucción del Estado se ve como sinónimo de libertad. Nosotros, al Estado más chico, somos más libres y somos más libres de hacer lo que queramos, somos más libres de introducir capitales que de dar esa reputación. Si sos narco no importa, si tienes plata narco metela al mercado, somos todos libres. Si no pagas los impuestos sos un héroe. O sea, es un proceso totalmente que rompe todas las estructuras en las que nosotros veníamos trabajando a duras penas, logrando, perdiendo, ganando, pero avanzando. Esto viene a romper todo. Yo creo, por lo menos personalmente lo siento, que no es sinónimo de libertad. El Estado que se retira es el Estado que abandona. Estamos en un proceso en donde las asimetrías no se van a curar más. Nosotros, en la función del Estado naturalmente es poner más donde hay menos. Si no lo entendemos así, no podemos pensar cuál es la utilidad del Estado. Si el Estado no tiene como característica generar el desarrollo de quienes no están desarrollados, no podemos pretender un Estado que desarrolle a los supercapitales y le genere situaciones jurídicas favorables para los que más tienen. Entonces, en ese proceso es que estamos. En ese proceso tenemos que hablar de políticas públicas, no solo como ella efectivamente lo está haciendo, sino reivindicar la política pública. Y para que nosotros no caigamos en ese proceso de que la gente pierda la confianza en este desarrollo político, porque hoy, decía Belén hace rato, decía, chocamos contra este proceso que a través de las redes la gente tiene violentamente contra los políticos. Si sos oposición, no hay nada que pueda hacer el político que te venga bien. O sea, hemos logrado eso en el transcurso del tiempo, disociar la política del ciudadano común. Entonces, ¿qué características tiene que haber para que haya una política pública que funcione? ¿Cuándo nos vamos a encontrar políticas públicas que empiecen a reacomodar este proceso destruido y debilitado en los gobiernos anteriores, destruido en este gobierno? Entonces, cuando vamos a hablar de políticas públicas, el Estado tiene que reconocer cuál es el proceso, el problema, la situación que intenta reacomodar en estas estructuras que se encuentran de alguna manera dañadas. Una vez reconocido el conflicto, puede tomar dos decisiones: o participar o no participar. Los dos casos son políticas públicas. Si el Estado decide no participar, lo está haciendo porque sabe que eso, no participando, va a desarrollarse de una manera,
y si decide participar, también es una decisión de política pública. A partir de ahí se empieza la estrategia de participación. El Estado en sí mismo tiene o no tiene capacidad de desarrollar estrategias. ¿Lo puede hacer solo o tiene que ser un grupo de profesiones y tanto de la parte pública, la privada, los sociólogos que tienen que tener una capacidad de estudio de la problemática, los científicos, los profesionales, los ingenieros, una serie de personas que van a tender a hacer el desarrollo de la estrategia? Después la acción, llevar esa estrategia a la acción e intentar que funcione. En la acción siempre se generan un montón de situaciones nuevas. El presupuesto que habíamos previsto no alcanza, la participación que pensábamos que iba a tener un sector no la tiene. Entonces, en la acción se van a generar un montón de procesos en los cuales vamos a ver si hemos planificado o no hemos planificado bien. Para eso después hacemos la evaluación. La evaluación va a ser un resumen de a ver qué ha pasado. Es muy probable que se haya solucionado o muy probable que no se haya solucionado. De la evaluación que surge una nueva estrategia para llevar adelante la política pública. Entonces es un proceso que es constante, que no para, que empuja, que evalúa y comienza nuevamente, y que evalúa y comienza nuevamente. El modelo clásico que hacía al principio también referencia a Gustavo, hubo un modelo clásico que se pensaba que las políticas públicas tenían que ver con 2, 3, 4 personas sentadas en un mostrador, como es este también Belén, que diseñaban las políticas públicas sin la participación popular. Y la pregunta que entra aquí es, ¿es posible que los vecinos sean parte de una agenda de políticas públicas vecinales? Obviamente que automáticamente eso rompe la matriz de una lógica clásica que le podríamos llamar también de las viejas políticas, ¿no? Es como que también nosotros vamos como empezando a animar en nuestras prácticas a diferenciar dónde está lo viejo en la política y dónde o por dónde debe emerger lo nuevo. Y no es sin la participación popular, no es sin los vecinos, es con ellos, desde ellos, para ellos. Entonces nosotros también tenemos ese gran desafío, porque también el territorio, no es una cuestión geográfica, son las personas. Cómo construimos otros territorios, otros mapas políticos populares. Cómo volvemos a diseñar un nuevo mapa de construcción popular, que es lo que aquí aparece en esta nueva entrega que nos hace aquí Gustavo. Me sirve a mí para sacar un tema que no tiene que ver, pero que tiene mucho que ver con lo que estamos hablando. Para empezar desde ahí, que no había pensado abordarlo desde ahí, la verdad que iba a abordar desde algún lado de limpieza, pero lo voy a abordar desde otro lugar. Hace unos años, yo estaba en el Tribunal de Cuentas y decidimos acercarnos y buscar una forma distinta de trabajar con los municipios de cómo venían trabajando los tribunales de cuentas. Y un programa informático fue la excusa con la que empezamos a tener encuentros con todos los intendentes en el territorio. Empezó con la transición hace 4 años, en el 22, sí, miércoles que pasó el tiempo. Empezó la transición en el 22, pero de inmediato, con todas las nuevas gestiones, decidimos generar una especie de encuentros. La palabra que usamos fue encuentros, que tuvo que ver también con una charla que dimos con Diego, con Adriana, que estuvo la vez pasada, cuando se cumplieron 40 años de democracia, y que también tuvo que ver con el término de encuentros, se encarzaba todo. De estos encuentros surge una cosa distinta de la que se había iniciado, que era una cuestión de capacitación, sino surge un espacio en el que compartían intendentes de distintas extracciones político-partidarias, de distintas situaciones, de distintos géneros y de todo el territorio de la provincia, un espacio en el que dialogaban. Y ahí es donde se engarza con lo de hoy. Dialogaban conociendo sus realidades que no conocían, dialogaban identificándose con los problemas de los otros, dialogaban conociendo las diferencias, dialogaban conociendo lo que el otro tenía para aportarle a uno, lo que me podía servir de la intendencia de otro. Y hoy deviene en que personas de distintos partidos, de distintas extracciones político-partidarias, que seguramente dentro de unos meses
no en Forge, no en Pozono, pero sí amigos de cada lugar, confronten electoralmente, pero que sí se dejen de lado esas diferencias partidarias y no sean, como decía Belén hace rato, no sean el motivo de ser el enemigo, sino un adversario circunstancial en el proceso electoral. Y no el enemigo para toda la vida, al que quiero ver destruido, derrotado, tirado en el piso y comiendo vaca, disculpen la expresión, cosa que no debería ser. Nosotros tenemos que sumar, acercar. Y bueno, en el proceso electoral se definen las diferencias, las sutilezas o las profundas diferencias que hay, que las hay. Pero luego de eso, cuando el pueblo ya eligió, colaborar y ayudar a que se tenga éxito de la forma que el pueblo eligió, aunque no nos guste, aunque no sea la nuestra, salvo que realmente desde allá nos estén atacando, ¿no? Pero eso es otra historia. Bueno, esto quería transmitir porque en la experiencia personal ha sido algo muy enriquecedor para mí y tiene mucho que ver con esto del diálogo, de acá, de hoy. Y las experiencias que citaba también Belén, de la charla en distintos puntos de la provincia, a través de la charla del Centro de Estudio, también porque se ha dialogado con jóvenes de toda la provincia, se ha dialogado con personas docentes de todos lados, y se ha logrado avanzar bastante en al menos nosotros, pero creo también que la gente que nos escuchó, en esto de que entre todos podemos ir modificando la realidad. Y ahí vamos a entrar en lo poco que me queda por decir, que es el alumbrado del barrio de la limpieza, que es lo que tradicionalmente se empuja que son los municipios. Obviamente que si vos tienes problema en alumbrado, tienes problema en barrio, tienes problema en limpieza, vas a perder la elección. Cuando te tiren en esa cosa, vas a perder la electoral, pero eso no es el municipio solamente. Esos son los servicios esenciales que tienen que ver con lo básico que tiene que cumplir el municipio. Pero, ¿cómo se definen las políticas de dónde va la luz? ¿Cómo se define, cómo se cuida la limpieza de la ciudad, como decía Gustavo recién? ¿Cómo se define, cómo se estructura alumbrado barrio y el barrido, la limpieza? ¿Cómo se define, cómo se estructuran las plazas, la utilización de los espacios públicos? Es algo que tiene que ver con demandas actuales. Pero las demandas pasan también por transparencia. Pues las demandas pasan por participación, por escucha activa, real. Creo que recién Belén decía la palabra, y por sostener en el tiempo y cumplir la palabra. Lo difícil no es hacerlo una vez, lo difícil es sostenerlo en el tiempo. El diálogo es una herramienta de un uso muy difícil, porque a lo largo del tiempo se tiene que llegar a una conclusión y se tiene que avanzar, por supuesto, pero luego hay que seguir dialogando. Entonces se tiene la sensación que se está remando en dulce de leche, que está siempre parado en el mismo lugar, que no se avanza. Por eso es que después se toma una decisión tajante, incluso personas que tienen una clara vocación democrática y dicen yo decido y le meto para adelante. Es difícil sostenerlo en el tiempo, y ese es el desafío. El desafío pasa por entender que, como recién decía, me lo dejaste sirviendo, porque digo, no va a decir lo visionario. No, por suerte no dijo, no podemos depender de gente que sea visionaria. No podemos depender como sociedad de tipos que tengan la visión. Eso, ¿cada cuánto aparece? ¿Cada cuánto aparece un Irigoyen, un Perón, un Néstor Kirchner? ¿Cada cuánto? Una Cristina, pues si no lo digo mi hija me mata. ¿Cada cuánto aparece en la historia de la humanidad? Un Zamora. ¿Cada cuánto? Si vamos a depender de visionarios para que nos saquen y para que avancemos y desarrollemos, no vamos a poder. Tenemos que depender de la inteligencia colectiva, tenemos que depender del diálogo, tenemos que depender del compañero, del originario, del camarada, de los que pensamos más o menos parecido, en el sentido de que estamos de este lado de la mecha y no del otro, y que queremos construir una sociedad distinta. Y para eso hay que incorporar los mecanismos de participación. Y hoy, parte de esos mecanismos de participación están, como decía Gustavo, como decía Belén, en los recursos tecnológicos nuevos. Y esos recursos tecnológicos nuevos hay que aprender a usarlos, porque como la vez pasada, en la reunión anterior, se señaló, también son herramientas utilizadas
Los recursos tecnológicos, celulares, TikTok y demás, son herramientas también utilizadas en contra de lo popular, en contra de los intereses del pueblo, en contra de las herramientas, porque, digamos, de las herramientas que nosotros decimos sostener. ¿Por qué? Porque, en definitiva, es más fácil la comunicación audiovisual que la comunicación con lectura. Y la verdad es que es más fácil explicar los principios de la derecha. Este tiene la culpa, este es el enemigo, este es el amigo, la mujer en la cocina, el hombre trabajando o donde sea, vos sos varón. Son principios clarísimos, fáciles de explicar en 2 palabras. Al comediante español que tiene un monólogo espectacular en eso. Y, sin embargo, la verdad, se ha dicho, somos un poco más complejos que eso. Los humanos y la sociedad es mucho más complejo que esa simplificación. Y las herramientas digitales, por una tendencia estructural, tienden a simplificarlo y por ahí son herramientas que nos atentan. Dolina tiene un libro, un cuento en el que dice que no se puede hacer humor oficialista. Decía, la Academia del Humor de Flores hablaba de que no se puede hacer humor oficialista. Que realmente hacer humor oficialista es imposible porque siempre se ataca un valor. Y la verdad, refutar ese argumento es fácil. Basta burlarse de la oposición y presentar al descontento como un idiota, como una persona que no le gusta nada. Y esa herramienta dialéctica que planteaba Dolina, que tiene que ver con tomar la herramienta que nos da el otro, que es la burla a un valor, y no hacerla desde el oficialismo también, burlarnos de la oposición, es algo que hoy nos puede servir. Usar la misma herramienta que están usando en contra de nosotros, en aquel momento era el humor, hoy la tecnología, para tratar de instalar otro tipo de valores, o tratar de resaltar los valores a los que nosotros sostenemos. Si nosotros no avanzamos en ese sentido y en la participación para definir las políticas de gobierno, ciudades más grandes, pero incluso ciudades ustedes son tercera, ¿no? Sí. De tercera, la ciudad de primera, la ciudad de segunda y también la ciudad de tercera van a tener serios problemas de participación, porque mucha gente se niega a participar y terminan comprando esos discursos de odio, esos discursos de violencia, esos discursos de resentimiento que son más fáciles de hacer, de disparar y de digerir. Primero porque el que dispara lo hace desde el anonimato. En segundo lugar, porque el que lo digiere también desde el anonimato y lo repite y lo replica desde ese anonimato. Habrá que trabajar para hacerlo de otra forma. Volvemos al tema de la transparencia. Todos dicen sostener la necesidad de la transparencia comunicacional, y la transparencia en este diálogo también es importante. La utilización de herramientas digitales también tiene que hacerse con mecanismos de transparencia, de fidelización por un lado, pero también de verificación de identidades por el otro. Y utilizar herramientas dentro de los límites que se pueda, que permitan que ese diálogo no es mi especialidad, no soy un especialista en este tema, pero sí es necesario aceptar las nuevas tecnologías para los diálogos, pero también ir imponiendo pautas. Por ejemplo, esta mesa tiene pautas. La pauta de no agresión, la pauta de no descalificar a la persona, que ahora no descalificar a dominen, no atacar al pensamiento del otro a priori, descalificándolo para que luego se enganche lo nuevo. Son herramientas esenciales para poder dialogar. Bueno, lo mismo, y ciertas pautas van a tener que fijarse en espacios digitales. Y en los espacios digitales que los gobiernos locales tengan. Porque podrán decir que el Estado no funciona o que el Estado no tiene que hacerlo funcionar, lo que sea, con un intento, por supuesto, que no tiene nada que ver con las necesidades de la gente, pero quisiese saber cómo van a explicar que los gobiernos locales no estén al lado de la gente, cómo los gobiernos locales no van a estar al lado de los que necesitan de la iluminación, los barrios de limpieza, pero también de sus necesidades económicas, también de las proyecciones, también de organización, también del mantenimiento de los clubes, del mantenimiento de las plazas, de los espacios que den seguridad en la iluminación, pero también en la participación de las organizaciones civiles, que muy bien, decía Gustavo, y Bertélez también hizo mención, muy bien por ese lado.
a hacer, y lo vamos a ir haciendo estructuralmente, mediante diálogo e incorporando en el proceso de toma de decisión distintas herramientas, también las nuevas tecnologías, que permitan la participación masiva. Para eso, bueno, habrá que aprender, habrá que buscar gente capacitada, habrá que llamar a los otros, porque con iluminados, vuelvo a decir, no vamos a resolver los problemas, lo vamos a resolver los problemas con la sumatoria de las inteligencias, de las voluntades, de la decisión sostenidas en el tiempo, no nos olvidemos de eso. Bueno. El diálogo en las políticas públicas. Si pensamos en las políticas públicas, pensamos en las políticas participativas y todo lo que Elena y Gustavo lo venían señalando, vuelve a meter el elemento del diálogo y en esto atraviesa las políticas públicas. Y entonces, en ese diálogo y en esa relación con las políticas públicas, hay demandas. Y aquí pone otro elemento más bien interesante que dice que las demandas también pasan por las transparencias. Capaz que en otros tiempos lo podíamos decir en el mundo privado, en el espacio privado, pero hoy ponemos a consideración, lo pone Martín a consideración, en el espacio del debate y en la discusión, que hay una demanda de transparencia. Y eso también implica hacer un gran ejercicio de mucha autocrítica, de mucho análisis y también de poder empezar a mirar o a reinventar otras maneras de entender esto de la política. Por eso dice o expresa Martín el tema de los valores, porque también ¿qué son los valores? Porque también hoy la agresión parece ser un valor, el que más grita parece ser un valor, el que te descalifique y el que pone en consideración que tiene una mayor preponderancia sobre vos, es un valor. ¿Qué es un valor? ¿De qué valores hablamos? Entre la expresión y la acción, ¿no? Entre la expresión y la acción. Por ahí expresamos mucho, poca acción. No es tiempo de iluminado, no es tiempo de mesías, no es tiempo de ser víctimas del Estado. Es un momento, es un tiempo de comenzar a generar espacios, estrategias, posibilidades, en donde podamos de alguna manera empezar a recuperar el ejercicio de la ciudadanía en plural, en una democracia cotidiana. Ese es claro, esto de la democracia cotidiana, es claro. No hay democracia si no hay una cotidianidad del sujeto que vive en su lugar, en su contexto, que no sea desde lo cotidiano y desde una dinámica de democracia, si no, no aparece la demanda real.